Hoy en Barra de Opinión iniciamos la primera parte de un serial de 3 titulado Lo que debemos saber de los terremotos, en el que repasaremos desde cómo y por qué se origina un terremoto, el mapa de riesgo sísmico en México, cómo prepararnos para un eventual terremoto, hasta de lo que tanto se ha hablado en los últimos meses, la inminencia de un sismo de grandes magnitudes, el cual, según los expertos, podría ocurrir en territorio nacional en cualquier momento. Para hablar sobre el tema nos acompaña un reconocido experto en la materia, el doctor Carlos Valdés, jefe del Servicio Sismológico Nacional del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. ¿Nos puede explicar primero qué es un terremoto? Un terremoto simplemente es un fracturamiento de roca en el interior de la Tierra. Este fracturamiento se produce porque se va acumulando energía debido a un movimiento de lo que llamamos placas tectónicas, que podría ser conocido como un rompecabezas que se encuentra en la superficie del planeta. Este rompecabezas o las piezas del rompecabezas se mueven porque existe una gran cantidad de calor en el interior de la Tierra que genera un movimiento convectivo, lo mismo que sucede cuando hervimos agua o cuando hervimos una sopa de letras. Entonces son fenómenos naturales y este fracturamiento lo que genera y hace que se propague es que comience a vibrar el suelo y es lo que nosotros sentimos o lo que las estructuras, lo que hace que las estructuras comiencen a moverse y desplazarse. ¿Por qué se dice que en México podría haber un gran terremoto? En México está en la interacción de 5 de estas grandes placas o 5 de estas piezas de rompecabezas y la interacción entre ellas genera que haya zonas de alta sismicidad. El territorio nacional está sobre lo que se conoce como la placa norteamericana. Baja California pertenece a la placa del Pacífico, la está arrastrando lentamente hacia la dirección noroeste, se separará pero en millones de años, no en un futuro próximo, y otras pequeñas placas como la de Cocos que entran por debajo del territorio nacional en la costa pacífico de los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, genera en este lugar una actividad al trabarse lentamente contra la placa norteamericana y es en este sitio en donde se producen los sismos importantes como el del 85, como el del 57. Ahí sería el origen de este eventual gran terremoto en esta zona del Pacífico. Correcto, hemos hablado en particular de una zona que se llama la brecha sísmica de Guerrero, tomando la traducción literaria de un vacío sísmico en inglés. Este sitio está ubicado más o menos aproximadamente de Acapulco a lo que sería la población de Petatlán, cerca de Ixtapas y Guatanejo. En este sitio se habla de una zona de preparación porque desde 1911 no ha ocurrido un sismo importante en ese lugar. La gente podría preguntar, bueno, ¿y qué tal si ya no ocurren grandes sismos? Lo que sí sabemos es que de 1899 a 1911 en este sitio ocurrieron 4 sismos con magnitudes entre 7.5 a 7.7. Entonces sabemos el lugar, sabemos la probable magnitud, lo que no sabemos y nadie lo puede decir es cuándo puede ocurrir ese sismo. ¿Y la probable magnitud de cuánto sería? Basados en el pasado histórico, en esos 4 sismos que ocurrieron ahí, sus magnitudes fluctuaban entre 7.5 y 7.8. Ya son sismos respetables. Si recordamos que el del Ángel, que está en la zona cercana a Acapulco, tuvo una magnitud de 7.5 y en el otro extremo de este segmento está un sismo que ocurre el 14 de marzo de 1979, que la gente recordará que se cayeron 3 edificios de la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México cuando esta universidad se encontraba en la campestre Churubusco. La magnitud de ese sismo fue 7.6. La dimensión es grande. Si se logra fracturar completamente, la magnitud podría ser mayor, podría ser cercana a 8. Lo que nosotros nos basamos es en el pasado histórico. Si el pasado histórico nos habla de fracturamientos con sismos entre 7.5 y 7.7, eso es lo que pensaríamos que es el escenario probable. Y digo, se origina en esta zona del Pacífico, impacta hasta ¿qué? ¿La Ciudad de México más adentro? ¿O? Es correcto, fuertemente sentido en un buen número de estados, más de 16 estados en la zona centro, y la Ciudad de México tiene características muy particulares, ya a una distancia de 300 kilómetros en donde las ondas sísmicas van perdiendo su amplitud, su intensidad, se encuentra con una zona muy característica, muy particular, lo que era un gran lago de Texcoco, en el cual la ciudad está asentada, y este suelo hace que el terreno sea muy blando, que se comporte como una gelatina y que oscile
más o tan fuerte como si estuviera en el epicentro. Este efecto de gelatina es muy sencillo de ver si nosotros colocamos en la mesa un recipiente de gelatina y damos un solo golpe en el extremo de la mesa. Lo que vamos a ver es que la gelatina no solo oscila una vez, se queda oscilando varias veces. Desafortunadamente, este es un efecto muy particular de la ciudad y por eso se presentan a veces daños importantes aquí cuando los sismos son lejanos. ¿Debemos preocuparnos? Yo creo que debemos de prepararnos. Es un país sísmicamente activo, México. En los últimos 110 años, de 1900 a la fecha, hemos tenido 160 sismos mayores de magnitud 6.5. Esto en promedio nos indica 1,5 sismos con esas características por año. Entonces tenemos muchos sismos, de vez en cuando se presentan algunos que pueden ser importantes o que pueden generar un movimiento importante en la Ciudad de México. Si nosotros nos preparamos, entonces tendremos la capacidad de evitar que este sismo se convierta en un desastre. El efecto del desastre se origina porque ocurre el fenómeno que es el sismo y porque existe una zona vulnerable. No podemos detener el sismo, no lo podemos predecir, pero sí podemos actuar en las estructuras, llevando a cabo simulacros, haciendo una serie de tareas que son no comunes y que muy complicadas y que sería importante hablar de ellas en estos segmentos. Oiga, en Mexicali, digo, ha habido en estos días o en estas semanas, les ha ido como en feria, pues, con los temblores. ¿Eso por algún fenómeno en particular? ¿Es normal lo que ocurre allá? Sí, podemos decir que es normal, aunque la gente sienta que no es normal. En ese sitio se han observado 7 sismos con magnitudes mayores a 6.5 y menores a 7.2, como fue el último en los últimos 100 años. Obedece, como lo comentábamos, a la interacción entre dos grandes placas, la norteamericana y la Pacífico. De hecho, en esta zona, una vez existe la gran falla de San Andrés, todo el mundo habla de la falla de San Andrés, ahí se encuentra, comienza a separar la península de Baja California. Si vemos un mapa de México y recortamos, ya sea visualmente o con tijeras, la península de Baja California y la pegamos al continente, nos vamos a dar cuenta de que empata bastante bien. De ahí salió, se ha venido desplazando a una velocidad de 4 centímetros por año. Esto quiere decir que en 10 años apenas habrá avanzado lo que damos en un paso largo y en 100 años apenas recorrerá el tamaño de un cuarto, por ejemplo. Esto hace que nosotros no percibamos que ese movimiento se va gestando en ese lugar. Cuando se acumula la energía, finalmente, a través de estos fracturamientos que generan los sismos, es cuando se produce. Ellos están asentados, Mexicali en particular, muy cerca de estos segmentos de fallas, y lo que estamos observando es un proceso común, pero otra vez se puede preparar, se puede uno prevenir ante los movimientos que se originan en sismos y evitar que se conviertan de nuevo en desastres. Gracias, doctor Carlos Valdés, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta primera parte del análisis que está haciendo sobre los terremotos. Hablaremos después de qué es un terremoto y la manera en que debemos prepararnos para ello.